diferentes foros y encuentros de artistas en el suroccidente, de hablar de la edificación de una cultura popular para la transformación social. Y por eso es que le apostamos al tema de una paz con justicia social, porque avanzamos hacia la transformación social, la cultura popular como una herramienta para la transformación social. Y por ende entonces de una paz verdadera y duradera. Hablamos de la cultura popular no desde el científico objetivo, sino desde la perspectiva de los que intentamos hacer arte y cultura en nuestra sociedad. Esto no quiere decir que desconozcamos los diferentes aportes teóricos por ser meramente occidentales, no, pues seríamos como torpes si no leemos, si no investigamos, obviamente. Pues de lo que se trata es de construir desde nuestra perspectiva, desde nuestras subjetividades, sin desconocer aportes universales o al menos válidos para nuestro propósito. Es decir, ¿qué elementos teóricos nos sirven para el propósito de nuestra construcción? ¿Cierto? De la sociedad que nos soñamos, de la sociedad, bacano ese concepto de colectivo de mujeres deseantes, de lo que deseamos, ¿cierto? Y no solamente en lo sexual, sino también en lo político, ¿no? El deseo es fundamental, es lo que nos mueve, es la utopía. Por esta razón es que la relación con lo que llamamos cultura popular nos hemos propuesto teorizar y no conceptualizar, pues el concepto que supone la significancia universal tiene el peligro en este ejercicio de posibilidades de no recoger otras perspectivas y prácticas. Entonces nos planteamos en un proceso de construcción colectiva, múltiple, y decimos hoy que no es tiempo de conceptualizar, sino de teorizar, ¿sí? Para no cerrarlo, para ampliar precisamente la variedad de visiones y aportes. En este propósito de fundamentación desde nuestro quehacer, consideramos pertinente acercarnos a la reflexión del arte y la sociedad. Creemos que las bases de la cultura popular en esta reflexión en torno al arte y la realidad social, esto es, la pertinencia, la importancia del arte en un contexto social y político. Estamos aquí ahora, como decía el compañero Juan Sebastián, el compañero de Constituyentes, estamos viviendo un momento bien importante en el caso para Colombia y para América Latina. ¿Sí? Es un momento de cambio, es un momento donde los jóvenes, la sociedad en general, se está repensando ese tipo de sociedad, ¿cierto? Y nos estamos también pensando, bueno, ¿cuál es el tipo de sociedad que deseamos, que queremos? En nuestro caso, ¿cuál es el país que queremos? En este propósito de fundamentación desde nuestro quehacer, consideramos pertinente acercarnos a la reflexión del arte y la sociedad. Creemos que una de las bases de la cultura popular está en la reflexión en torno al arte y la realidad social. Esto es, la pertinencia del arte en un contexto social y político en la que se realiza la creación artística. La pertinencia de nuestro quehacer en el contexto del conflicto social armado que vive el pueblo colombiano, producido por el Estado durante décadas. Sabemos todos y todas, y también nos tocó que investigar en la historia de Colombia, cuál es el origen del conflicto social armado que vive el país, ¿no? Pero que los medios, que los políticos de siempre pues desconocen nuestra historia, desconocen y muchos artistas, ¿cierto? Y muchos artistas desconocen realmente la historia de Colombia, de América Latina, nuestras luchas, y se señala, digamos, a uno de los actores del conflicto solamente como las causas, ¿cierto? Cuando precisamente son las consecuencias de un conflicto mayor, ¿sí? Que es la injusticia social. Los artistas y su creación no pueden extraerse de su sociedad, de su contexto. Como seres humanos somos sujetos sociables, hacemos parte de una sociedad y por lo tanto hacemos parte de una comunidad cultural surgida y enclavada en un contexto histórico y geográfico preciso y precisable. Eso es concreto. Los seres humanos establecemos relaciones con otros seres humanos y en esa fluidez construimos cultura. A través de los diferentes aspectos de la cultura, las costumbres, la religión, las artes, las formas de hacer y ver el mundo, discernimos los valores y afectamos opciones. A través de la cultura y el arte, los seres humanos nos expresamos, tomamos conciencia de nosotros mismos y mismas y de la sociedad en la que vivimos. Nos reconocemos como un proyecto inacabado. Ponemos en cuestión a través del arte nuestras propias realizaciones. A través del arte buscamos incansablemente nuevas significaciones. Y se crean obras de arte que expresan y pretenden trascender. El arte y la cultura, pues, como producción histórica, da a los seres humanos la capacidad de reflexionar sobre sí mismos, sobre nosotros mismos, desde nuestras subjetividades. Es la cultura la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, irracionales también,
críticos y éticamente comprometidos, porque eso, no podemos ese elemento de nuestro compromiso como artistas. Ahí reivindicamos de alguna manera al maestro Jean-Paul Sartre, ¿no? El compromiso del artista con la sociedad en su transformación. Es decir, aquel artista que desconozca su compromiso social, pues, ¿qué artista integral es? ¿Qué está haciendo? El artista que vive en una sociedad determinada recoge, oiga, eso es importante, compañeros, y aquí lo que quiero es fundamentar, dar elementos de fundamentación, por qué apostar desde el arte y la cultura y los y las artistas al tema de una justicia, ¿cierto? Digamos una paz con justicia social, que la justicia sea precisamente el elemento fundamental para crear una paz en Colombia. El artista que vive en una sociedad determinada recoge desde el colectivo o desde la individualidad esa sociedad misma y la expresa desde diferentes lenguajes que tiene el arte, desde el hip hop, ¿cierto? Nosotros lo hacemos desde el teatro, desde la pintura, de la escultura. Está Jorge, ha venido Jorge ahí ya. Debemos aclarar aquí que no debemos entender la individualidad como una expresión propia, íntima del sujeto, sino como una individuación, esto es, como un ser afectado y que afecta socialmente, y en esa medida lo que llamamos individuo en realidad es el resultado de afecciones sociales, es el resultado de una conjugación de múltiples perspectivas de la sociedad y de su ser mismo. En ese sentido, el artista no se excluye de la sociedad, más bien expresa sociedad y el deseo de una no sociedad ahora. Es decir, no tenemos paz, hemos vivido en conflicto muchos años porque nos han robado, el Estado se ha montado, unos pocos se han montado en ese sistema, ¿cierto? Dirigido por el sistema capitalista. Pero no deseamos ese capitalista muchos y muchas, no lo deseamos, y somos muchos y muchas, sino que no nos han permitido comunicarnos. Por eso ese espacio, este ejercicio de religión de constituyente, un espacio al menos de encuentro para hablarnos y contarnos, digamos, nuestras perspectivas, que dialoguemos, que hablemos. Entonces, múltiples perspectivas de la sociedad y de su ser mismo. En ese sentido, el artista no se excluye de la sociedad, más bien expresa sociedad y el deseo de una no sociedad ahora. Esto es una negación de la sociedad actual, una sociedad en conflicto, una sociedad capitalista, y el deseo de una nueva sociedad que posibilite desarrollar al ser humano como individuación, es decir, como sociedad en paz. En ese sentido, es que la creación artística es una producción social. La creación artística es una producción social. En tanto, es creada desde el ser humano social, esto es, consciente de su sociedad, de su entorno, de su realidad social. Además, el arte no es natural, en tanto que no pertenece a las cosas de la naturaleza. Eso lo ha planteado Aristóteles, el viejo Aristóteles, ¿cierto? No pertenece el arte no es naturaleza misma, sino que es el resultado de prácticas y deseos humanos, claramente sociales. De modo que la práctica social del arte es una expresión de la sociedad misma, de sus posibilidades, de sus potencialidades, de sus fallas, de sus deseos, de sus proyectos, de su realidad social. Por ello decimos que el arte y la cultura de la que nos hemos venido reivindicando, en nuestro caso la cultura popular, que hemos también venido construyendo desde nuestros diferentes trabajos artísticos, en nuestros trabajos con los compañeros y compañeras de la RAPSO del suroccidente, es un arte que expresa realidades y deseos de los sectores populares. Entonces nos hemos también comunicado con el sector campesino que en Colombia viene organizándose y se ha organizado y ha demostrado, ha demostrado fuerza en la organización, ha demostrado claridad política, ¿sí?, en Colombia, y tiene propuesta de nuevo país. Igual el sector estudiantil en Colombia ha venido avanzando en su organización. Las mujeres, compañeras, les contamos, en Colombia se vienen organizando y el movimiento viene creciendo, y qué rico saber que es un proyecto también que se avanza en América Latina. Por ello decimos que el arte y la cultura de la que venimos hablando, reivindicando, construyendo en nuestros trabajos con los compañeros y compañeras de la RAPSO en el suroccidente, es un arte que expresa realidades y deseos con los sectores populares, intereses urgentes de nuestro pueblo, superación de miedos implantados por el terrorismo del Estado, a través de sus máquinas de guerra como la televisión colombiana, donde se da la guerra ideológica a ultranza, el paramilitarismo, políticas guerreristas, sistema educativo globalizante, Ministerio de Cultura que solo nos pone a competir a los gestores culturales y a los artistas entre nosotros mismos para que sean aprobados los proyectos, porque hay un mínimo presupuesto para el arte y la cultura, porque todo se destina mayormente al tema de, fuera del robo, ¿cierto?, de la corrupción, que en Colombia ahonda, pues se destina para la guerra.
y a recibir una miseria en la construcción de comunidad cuando se invierte más presupuesto para la guerra que para la cultura. La cultura popular como expresión del deseo de una nueva sociedad y un rechazo a un Estado excluyente y unas políticas donde se da más importancia al capital que a nuestras comunidades. Es la base para la construcción de una paz con justicia social. La cultura como base para la construcción de una paz con justicia social. Desde nuestra perspectiva estamos convencidos y convencidas que las salidas a una paz duradera y verdadera debe comenzar con la educación de nuestra población, con la inversión cultural en las comunidades, con un sistema económico y político donde no sea más importante el capital y las ganancias que el mismo ser humano. Por lo tanto, la salida a la paz es política, pues mientras no haya empleo y salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras del arte, mientras nuestros niños de los sectores populares no tengan acceso a una formación artística con perspectiva profesional, mientras no paren las persecuciones y desapariciones a los luchadores sociales y populares, a los artistas, tenemos presos en estos momentos, presos políticos, que son artistas, cantantes esencialmente, actores, poetas, mientras los campesinos no tengan sus tierras de verdad, mientras los transnacionales no dejen de explotar y de expropiar nuestras riquezas, nuestras tierras, nuestra agua, mientras las mujeres no sean respetadas en cada espacio de la sociedad, mientras las bases militares extranjeras no se vayan del país, mientras el Ministerio de Cultura no deje de implantar a los artistas colombianos y colombianas en lógicas de solo mercado, como las industrias culturales, no habrá paz en Colombia. Invitamos a las artistas o los artesanos, a los gestores culturales de las comunidades en general, a la construcción de esa propuesta que surgió en el 2011, ¿no? En Barranca Bermeja, que surgió la propuesta de las constituyentes populares, de las constituyentes en todos los sectores sociales, y que hoy por hoy pues marcha, digamos de alguna marcha patriótica, está impulsando a la construcción de esas constituyentes de paz con justicia social. Para no regarme, pues ya se me acaba el tiempo, compañeros, ¿sí? Ya voy a retomar la segunda parte, que es más cortica, que es la parte de algunas conclusiones. Antes de decir aquí las conclusiones que hemos venido avanzando como sector de artistas, como Rapso, en los diferentes conversatorios, hay que decir que algunos compañeros y compañeras de pronto no sepan qué es la Rapso. La Rapso es una organización que se piensa en dos dimensiones, en dos perspectivas. Estamos pensándonos como gremio, y decíamos inicialmente, así surgió la Rapso, de alguna manera para la defensa de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. A propósito, nosotros, hay un grupo en Argentina que se llama Las Manos de Filipo, hasta Alcabra, no se conocen Alcabra, ¿no? Pues por ahí estuvimos en un foro de arte y cultura en Bogotá este mismo año, y los compañeros nos contaban su experiencia también de cómo los artistas en Argentina, las artistas se han venido organizando como sindicatos y como la reivindicación de trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Donde nosotros aquí un artista se nos muere, pasa trabajando años y años, sin una pensión, sin salud, sin vivienda, es increíble. Y los artistas aquí no se va a que rebuscarnos en la rusa, es decir, estamos pintando y entonces trabajamos en la construcción, o somos profesores, ¿cierto? Estamos haciendo otro tipo de actividades de rebusque, porque aquí no se valora, no solamente es un problema del Estado, es un problema de la sociedad misma. La sociedad no reconoce a los artistas, a las artistas como trabajadores y trabajadoras. No, eso es el hippie, decía quien decía por allí, compañero. Son los hippies, ¿no? Eso lo hacen por hobby. Preguntémonos cuántas horas, que nos sonriamos, cuántas horas dura montar una obra de teatro. ¿Cuánto dura hacer una escenografía? ¿Cuánto dura el diseño de la escritura, de la dramaturgia? ¿Sí? ¿Cuántas horas construyendo la canción? ¿Cuánto nos cuesta la grabación de un video? ¿Cuánto nos cuesta la grabación de una canción? ¿Sí? ¿Cuánto? Es decir, la sociedad no valora todavía eso. Y el Estado ayuda a que no lo valoren, ¿no? Y a veces incluso entre nuestras mismas izquierdas nos colocan, decía el compañero, de primeros a de últimos. Echan el discurso, los compas y compañeras, y luego nos dejan de último. Ni siquiera nuestra izquierda a veces nos reconoce. Y en esta lucha también estamos con los compañeros y compañeras en marcha. Estamos diciendo, no compañeros, ustedes están equivocados. Nosotros somos sujetos y sujetas políticos que tenemos propuesta. Vea, tenemos propuesta también. Y nos pensamos el país como artistas. Entonces, una de las primeras conclusiones, los y las artistas
por la Paz nos reconocemos primero que todo como sujetas y sujetos políticos que comen, que utilizan vías, servicios públicos, que se educan, que se enferman y que tienen además necesidades que el pueblo colombiano en común tiene. No somos seres alados. Cuando vamos al supermercado, ¿cierto? Entonces nos dan el refrigerio, ¿no? ¿Qué tenemos hoy para hoy? Refrigerio en el evento. Y entonces los aplausos. Ah, no, los artistas con los aplausos tienen. Cuando vamos al supermercado, ¿cuánto vale el arroz? ¿Cuánto vale la yuca? El platanito. 1200, 1500. Ah, yo tengo aplausos porque no tengo aplausos. Me dieron aplausos. Así nos toca a nosotros. ¿Nos van a entregar el arrocito, hermano, la libra de arroz con aplausos? No. Y es que la sociedad, insisto, y mucha gente y el Estado no reconocen nuestro trabajo. Entonces, por eso consideramos que somos sujetos políticos. Es por eso que nos pensamos el país y hacemos del arte una propuesta político-pedagógica para generar dentro de la sociedad una conciencia crítica, que además anuncia a través de los diferentes trabajos artísticos el deseo de una sociedad mejor. Bacana esa expresión, muchachos, bacana. El deseo de una sociedad mejor, de una Colombia mejor, de una nueva Colombia. Y no nos pensamos el arte como el servicio de entretenimiento para la clase hegemónica que se piensa la industria cultural encabezada por el Ministerio de Cultura. Desde la Rapso no lo pensamos así. Creemos que el arte y la cultura son un derecho de los y las colombianas y que por lo tanto debe garantizarse a cada colombiano y colombiana su acceso de manera gratuita, sin que eso signifique el no pago de nuestro trabajo, que quede claro, y el no reconocimiento de nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras del arte. Son todos estos deseos de cambio y de problemas que padecemos como artistas y colombianos lo que nos lleva a no desligarnos de la lucha por la paz del país, porque sabemos que la paz no es el tema de la negociación entre la insurgencia de las FARC, ¿cierto? EP y el ELN y el gobierno como algo aislado, ¿no? En La Habana se está peleando las condiciones de un nuevo país. Lo que pasa es que los medios no nos cuentan esa realidad, pero hay propuestas por parte de la insurgencia, por parte del Estado que quiere mamarle gallo a la insurgencia del pueblo colombiano, ¿cierto? Y también hay propuesta del movimiento social, de un nuevo país, con propuestas concretas de políticas, ¿sí? Y la propuesta de ese constituyente es para crear políticas precisamente del arte y la cultura. Entonces, por ello entendemos que no estamos solos y que nuestros problemas también son los problemas de millones y millones de colombianas y que en ese sentido nos unimos a los anhelos del pueblo colombiano al reiterar nuestro apoyo a los diálogos de paz. Eso lo dijimos, lo hemos venido diciendo en 3 conversatorios, a los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, por considerar que el conflicto social armado, porque no es un conflicto armado, es un conflicto social, que generó un conflicto armado y que genera un conflicto armado, y que si no hay solución, el conflicto armado seguirá, porque pues la gente no va a aguantar más hambre y más injusticia. Eso hay que cambiarlo como sea. Por considerar que el conflicto social armado solo podrá solucionarse por la política y dialogado. Por tanto, exigimos que el futuro gobierno, decíamos en el mes de marzo, y que este gobierno continúe en la mesa y no se levanten hasta que el conflicto armado y social se resuelva por la vía política. Al solucionarlo por la vía política tiene que haber soluciones sociales, es decir, cambio de estructuras. Y de esta manera poder avanzar hacia la solución del conflicto social como la única posibilidad de alcanzar una paz con justicia social estable y duradera. Finalmente, como constructores y constructoras de la paz con justicia social, decidimos realizar constituyentes de artistas por la paz, porque solo cambiando las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que condenan al país a la inequidad, alcanzaremos una paz estable y duradera. Para este propósito realizaremos constituyentes departamentales, regionales, veredales. Previo realizaremos talleres metodológicos sobre los principios políticos y culturales de las regiones. Esperamos que las constituyentes de artistas por la paz resulte la construcción de una política pública alternativa de arte y cultura que dignifique y reconozca a los y las artistas como trabajadores y trabajadoras del arte. También que las constituyentes sirvan como herramienta de movilización y vínculo social que desemboque en la construcción de nuestra Constitución Popular y la defensa de esta en una Asamblea Nacional Constituyente. Por esto proponemos que la Asamblea Nacional de Procesos Constituyentes se realice en mesas departamentales que construyan la propuesta de Constitución Popular
Los resultados de cada mesa se conocerán en todas las mesas departamentales. De cada mesa se destacarán unas vocerías que irán a una mesa nacional que construirá y afinará las construcciones hechas en los departamentos. Lo que se realice en la mesa nacional deberá volver a las mesas departamentales. Es un proceso largo, pero es la única manera porque nosotros no creemos en representaciones, nosotros creemos en vocerías. Compañeros que delegamos no para que decidan por nosotros, ¿cierto? Por nosotras, sino para que planteen nuestras propuestas y se discutan. Y finalmente, para dar las aclaraciones correspondientes. Es importante que este proceso de retroalimentación y la decisión última que quede en las mesas departamentales para que seamos los colombianos y las colombianas quienes al final decidamos y construyamos nuestra constitución popular. Bueno, eso es en pocas palabras, han sido muchas, en pocas palabras, el intento de lo que se ha ido haciendo en nuestro occidente, fundamentalmente en el Valle del Cauca, ¿cierto? Con los conversatorios, 3 conversatorios que hemos hecho sobre artistas por la paz. Muchas gracias.